Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video haremos unos ejercicios sobre concentraciones de disoluciones. Una disolución es una mezcla homogénea formada por dos componentes. Pues esta mezcla llamada disolución tiene un soluto y un disolvente. El soluto se encuentra en menor proporción y el disolvente en mayor proporción. Al mezclar el soluto con el disolvente disuelve al soluto, que es el que está en menor proporción. Y bueno, la concentración de las disoluciones se expresa en términos de la cantidad de soluto disuelta en masa o volumen dados de disolución, o bien la cantidad de soluto disuelta en una masa o volumen dados de disolvente. Los ejercicios que tenemos acá son de una concentración llamada porcentaje en masa o porcentaje peso a peso. Cualquier nombre es válido. Y bueno, la concentración de las disoluciones puede expresarse en esta porcentaje que vimos acá, que dije, y que da la masa de soluto por 100 unidades de masa de disolución. La fórmula que usaremos para resolver estos ejercicios será la siguiente. Voy a apartar esto por acá y voy a escribir la fórmula que utilizaremos. Entonces el porcentaje de soluto será igual a la siguiente ecuación que voy a escribir a continuación. Porcentaje de soluto será igual a la masa de soluto sobre la masa de disolución. Y todo esto lo multiplicaremos por 100, por 100%. Entonces esa es la fórmula que utilizaremos para hacer estos ejercicios. Y para no estar escribiendo masa de soluto y masa de disolución y tardarme bastante, voy a utilizar la siguiente simbología en este video. Entonces, porcentaje, peso a peso o masa a masa, que es lo mismo, será igual a M2, que significará masa de soluto, sobre, masa, y aquí como subíndice, masa de disolución. Entonces, MdSlN será masa de disolución. Y acá multiplicado por 100%. Bien, entonces esta será la fórmula que utilizaremos. Recordemos que una disolución está formada por dos componentes, el soluto y el otro es el disolvente. Ya entonces la masa, bueno, a ver, voy a utilizar la simbología que dije. Masa de disolución será igual a M2, ya, o sea, el soluto, más, a ver, no me quiere escribir, más el M1, que en mi caso se va a significar disolvente. Entonces, como disolución está formada por esos dos, la masa de la disolución expresada en gramos será igual a esta suma. Entonces, ya esta fórmula, esta ecuación será igual a esto. Porcentaje M sobre M será igual a M2, que significa masa de soluto, sobre M1 más M sub 2 más M sub 1, que significa masa de disolución. Aquí está masa de disolución. M2 más M sub 1. Y siempre multiplicado por 100%. Esa es la fórmula que utilizaré. Bien, ahora, ya teniendo la fórmula, podemos encontrar variantes en los ejercicios. Por ejemplo, que nos pueden dar el porcentaje y nos dan la masa de la disolución y nos piden la masa del soluto. Entonces lo que haremos simplemente es un despeje. Ahora veamos cómo interpretamos esta concentración en masa o en peso a peso, que es lo mismo, de una disolución. Tenemos un recipiente que nos dice que está al 10%. Bueno, cuando está al 10% y no da ninguna unidad, se refiere a que está en masa o en peso. Entonces, al 10% de cloruro de sodio. ¿Qué nos quiere decir esa etiqueta que está allí? Pues nos está diciendo lo siguiente. Recordemos que M2 para nosotros era
la masa del soluto. Entonces nos está diciendo que la masa del soluto es 10 gramos. 10 gramos. Y la masa de la disolución será 100 gramos. Lo que quiere decir entonces es que por cada 100 gramos de disolución yo voy a tener 10 gramos de soluto. Y ahora, ¿cuántos gramos de disolvente tengo? Pues como la disolución está formada por los gramos de soluto más los gramos de disolvente, voy a tener que restar simplemente. Y bueno, nuestro amigo quiere aprender disoluciones. Entonces lo que haremos es restar nada más 100 menos 90 y ahí obtendremos los gramos de disolvente. Utilizaremos esta fórmula que voy a escribir. Entonces la masa de la disolución, recordemos que era igual a M2 más M1. Entonces, como yo conozco la masa de la disolución, que son 100 gramos, y también conozco M2, lo sustituyo aquí. Y ahora, ¿cuánto vale M1? Pues lo que me tocaría allí es un despeje. Tendría 100 gramos de disolución menos 10 gramos de soluto. Y esto me da el disolvente. Entonces, los gramos de disolvente será 100 menos 10, que son 90 gramos. ¿Ya? Entonces, así es como se interpreta una disolución. Y cualquier porcentaje de este tipo de concentración que estamos viendo aquí será igual. Por ejemplo, si tenemos 20% acá, va a significar que hay 20 gramos de soluto, siempre disueltos en 100 gramos de disolución. Entonces los gramos de disolvente lo vamos a obtener utilizando esta fórmula, donde restamos los gramos de disolución menos los gramos de soluto y obtenemos los gramos de disolvente. La interpretación siempre va a ser la misma. Ahora haremos ya los ejercicios que tenía preparados. Entonces aquí tenemos el primer ejercicio que dice: calcula el porcentaje en peso de una disolución que contiene 15 gramos de cloruro de calcio en 250 gramos de dicha disolución. Entonces lo que tenemos que hacer es leerlo, comprender el enunciado y obtener los datos que nos dan y asimismo ver qué es lo que nos piden. Pues lo que nos piden es el porcentaje en peso. Entonces vamos a escribir los datos que nos dan. ¿Cuáles son los datos? Nos dan 15 gramos de cloruro de calcio. Entonces, significa que nos están dando ya la masa del soluto. Entonces, recordemos que la masa del soluto nosotros la simbolizamos con M2. Entonces, M2 son 15 gramos. ¿Ok? ¿Qué más nos dan? Nos dan 250 gramos de dicha disolución. Entonces, 250 gramos son la disolución que hay. Entonces nos dan, a ver, recordemos cómo simbolizábamos la disolución, que era M disolución. Entonces nos dan 250 gramos. A veces no nos dan en gramos esta cantidad, a veces nos dan en kilogramos, pero tenemos que pasarla a gramos. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden el porcentaje. Entonces el porcentaje M sobre M es lo que andamos buscando. Bien, entonces lo que haremos es uso de la fórmula. Recordemos que era así. Igual M2 y aquí era masa de disolución multiplicado por 100%. Entonces lo que haremos es sustituir. Ya que tenemos M2, tenemos masa de disolución y esto es lo que no tenemos. Este ejercicio simplemente es de sustitución nada más. Entonces sustituimos y tenemos que M2 son 15 gramos sobre la masa de la disolución, que son 250 gramos. 150 gramos y multiplicado por la constante 100%. Entonces metemos esos datos a la calculadora.
y obtenemos lo siguiente. 6. Entonces, como se me elimina gramos con gramos, me queda 6%. Entonces, esta sería la respuesta. El porcentaje en peso es 6%. Entonces, para preparar una disolución al 6% de cloruro de calcio, lo que debemos hacer es lo siguiente. Debemos coger un frasco volumétrico de 250 mililitros y agregarle 15 gramos de cloruro de calcio. Después debemos agregar disolvente hasta aforar hasta los 250 mililitros. Y la pregunta es, ¿cuántos gramos de disolvente hemos utilizado? Entonces lo que debemos hacer es restar los gramos de la disolución, que son 250, menos los 15 gramos de disolvente. Y entonces obtendremos 235 gramos de disolvente. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice que una disolución de cloruro de sodio se encuentra al 12% en masa. Si la cantidad de disolvente usada para prepararla fue de 250 mililitros, nos preguntan cuál es la cantidad de soluto utilizada. Entonces, vamos a escribir los datos que nos dan. Escribimos datos. ¿Qué datos nos dan? Nos dan el porcentaje en masa. Entonces, el porcentaje en masa es igual a 12%. ¿Qué más nos dan? Nos dan la cantidad de disolvente usada y es 250 ml. Esto es un volumen. Entonces nos están dando el volumen del disolvente. Voy a escribir V para el volumen. 250 ml. Luego dice, ¿cuál es la cantidad de soluto utilizada? Entonces, como pueden ver, lo que no sabemos es el soluto. Y el soluto nosotros lo simbolizamos por M2. Entonces, cantidad de soluto no la conozco. Y tampoco conozco la cantidad de disolvente en gramos. Sí conozco el volumen, pero la cantidad en gramos no la conozco. Por lo tanto, eso tampoco no lo conozco. Entonces, estos son los datos que nos dan. Estos son los datos que nos dan. Ahora, como este es un compuesto iónico, se asume que el disolvente es agua. Y siempre en ejercicios así que nos diga cuál es el disolvente, siempre va a ser el agua, al menos que se diga lo contrario. Entonces, conociendo el volumen del agua y además sabiendo la densidad del agua, del disolvente, podemos calcular la masa utilizando la fórmula de la densidad. Densidad es igual a M sobre V, donde V es el volumen, M es la masa expresada en gramos y D es la densidad. Entonces, como lo que me interesa es M, voy a despejar a M y me quedará que D por V es igual a 1. M, como se está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, sustituyendo los datos, tengo yo que 1.0 gramos sobre mililitros es la densidad y el volumen que lo tengo aquí, que es 250 ml. Entonces allí multiplico, elimino los ml y me quedan gramos. Ahora multiplico las partes numéricas. 1 por 250 me da 250, pero 250 gramos. Por lo tanto, esta es la masa del disolvente. Ahora sí, ya conozco la masa del disolvente, son 250 gramos. Entonces lo que nos piden es la cantidad de soluto utilizada, es decir, M2. Y vamos a escribir ahorita la fórmula que estaremos usando. Entonces la voy a escribir aquí. El porcentaje en masa era igual a M2, que era la masa de soluto, que no la conozco por cierto, sobre la masa de la disolución. Y todo esto multiplicado por 100%. Aquí está. Entonces, como podemos ver,
tenemos esta cantidad y no tenemos esta, ni tampoco la masa de la disolución. Entonces haremos una serie de despejes para llegar a la respuesta. Entonces lo que voy a hacer ahorita es sustituir los datos. Tenemos que el porcentaje de soluto es 12%. M2 no lo conozco y tampoco conozco la masa de la disolución. Y esto por 100%. Entonces vamos a empezar a despejar y llegar a la respuesta. Como este 100% está multiplicando, pasará a este lado a dividir. La idea es dejar a m2 solo. Entonces me quedará 12% sobre 100%. Y esto será igual a m2 sobre la masa de la disolución. Entonces, como podemos observar acá, se nos va el porcentaje y esto es una fracción donde en el numerador es un número par y también el denominador es un número par. Entonces puedo simplificarla. Obtengo mitad de 12 es 6, mitad de 100 es 50, mitad de 6 es 3 y mitad de 50 pues eso es 25. Por lo tanto, aquí abajo me quedará la fracción 3 sobre 25. Y acá me queda m2 sobre la masa de la disolución. Entonces, para no manejar fracciones, que esta es una fracción, yo puedo obtener otro número, que una fracción, era 25, 0.2. Entonces, esa fracción es igual a 0.2. Entonces, para no utilizar esa fracción, yo escribo 0.2 y estoy escribiendo lo mismo. Igual a m2 sobre la masa de la disolución. Ahora, como me interesa despejar a m2, ya, yo lo voy a escribir despejado ya. Entonces, me quedará lo siguiente. m2 será igual, como esto está dividiendo, pasará a multiplicar a este número. Entonces me quedará 0.12 multiplicado por la masa de la disolución. Ya está. Ahora continúo, m2 es igual a este número multiplicada por la masa de la disolución. Anteriormente vimos que la masa de la disolución estaba formada por la masa del soluto, masa del soluto más la masa del disolvente. Entonces yo puedo escribir allí sustituyendo, la masa de disolución es igual a m2 más m1. Entonces aquí vemos que conocemos m1, por lo tanto yo lo puedo sustituir y me quedará que m2 será igual a 0.12, m2 no lo conozco, escribo m2 y aquí sustituyo 250 gramos. 250 gramos. Ahora aquí observamos una multiplicación, aplico la propiedad distributiva, multiplico este por este y luego sumo esto por esto. Entonces me quedará 0.12 por m sub 2, me queda 0.12 m sub 2 más multiplicar ese número por 250 me da 30. Allí está 0.12 por 250 me da 30. Entonces igual a 30 gramos. Es igual a m sub 2. Entonces observamos allí que tenemos m2 y m2 acá. Términos semejantes. Por lo tanto eso yo los puedo restar y dejar aquí a los gramos a este lado. Pero bueno, como no tengo espacio para este lado, nada más voy a invertir la ecuación y voy a escribir acá 30 gramos, que es lo mismo. Y ahora, este está, bueno, me quedaría igual, la verdad. Entonces, este lo paso acá, nada más es un cambio. Y me queda lo siguiente. Me queda m sub 2 menos 0.12. Nada más ha hecho un cambio ahí. Entonces, como esta es una expresión algebraica, yo tengo un m sub 2 y acá tengo 0.2 m sub 2, donde aquí observo que tengo un número entero que no se escribe allí. Entonces, al restar, eso me quedará lo siguiente. 1 menos 0.12.
me da 0.88. Por lo tanto, 30 gramos igual a 0.88 m². Ahora, a ver, este parece ml, es un 2. Entonces, como observamos acá que este m², está multiplicando este número y nuestro interés es m², podemos despejarlo. ¿Dónde vamos a pasar este número 0.88 a dividir los 30 gramos de acá? Y lo voy a hacer en este pequeño espacio que está acá. Entonces me quedará m² es igual a 30 gramos entre 0.88, porque se estaba multiplicando, multiplicando, pasará a dividir. Entonces me quedará 30 gramos sobre 0.88. Aquí son gramos. Entonces así puedo obtener el valor de m². Veamos cuánto es. Es 34.90, donde parece que ese 90 se repite hasta el infinito. Por lo tanto, ya conozco el valor de m². ¿Cuál es? Pues lo voy a escribir acá. Era 34.09. Y lo voy a dejar. ¿Qué? Pues eran gramos. Entonces ya hemos resuelto el problema. Dice, ¿cuál es la cantidad de soluto utilizada? Pues es esta cantidad. Y al sustituirla, para, nada más comprobar, podemos ver que sí da este porcentaje. Recordemos que era la masa de soluto, es decir, M2, que es 34.09, más la masa de la disolución, que está aquí, que es 250 gramos. No, esta es la masa del disolvente. La masa del disolvente más la masa del soluto hace la masa de la disolución. Entonces tenemos que sumar estos dos. Más 34.09. Y todo eso multiplicado por 100%. Y me da 11.99.971. Donde esos 39 nos quiere decir aproximadamente 12%. Entonces aquí está todo el procedimiento que hicimos. También este ejercicio lo podemos hacer haciendo uso de la regla de 3 simple. Con la interpretación del porcentaje en masa, sabemos que en 12% yo tengo 12 gramos de soluto disueltos en 88 gramos de disolvente. Estos son 88 gramos de disolvente. Ya, entonces, por regla de 3 nos queda que ahora en 250 gramos, porque recordamos que esta volumen era en gramos, de disolvente, entonces en 250 gramos de disolvente, ¿ya? ¿Cuántos gramos de soluto tengo? Voy a poner una X. Entonces, a resolver esa regla de 3 simple, yo multiplico 250 por 12 y todo eso lo divido entre 88. 88. Y vemos que me da lo mismo que nos dio en el procedimiento anterior. Esto haciéndolo por regla de 3 simple, que no siempre funciona. Hay veces que no funciona, pero en este caso, si funcionó, era un procedimiento más rápido. Pero no es muy recomendable usarla. Si no queremos hacer todo este procedimiento que hicimos anteriormente, o también la regla de 3, podemos encontrar una forma más directa, y esa es formando una expresión algebraica y despejar la variable que nos interesa. Aquí se las voy a hacer a continuación. Entonces, Z va a representar el porcentaje. Entonces, ese porcentaje era igual a lo siguiente. X, donde X va a representar la masa del soluto expresada en gramos. Entonces recordemos que abajo iba la masa de la disolución, y la masa de la disolución está formada por los gramos de soluto, que era X,
más Y, que va a representar los gramos de disolvente. Y todo eso multiplicado por la constante 100%. Entonces, como lo que me interesa a mí es los gramos de soluto, yo voy a despejar a X. Entonces, se trata de un procedimiento algebraico que lo vamos a hacer a continuación. Esto está dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces me queda Z multiplicado por X más Y. Me queda X multiplicado por 100. Bueno, este signo, este signo que significa multiplicación no es una variable. Entonces, mejor voy a poner el punto. Multiplicado por 100. Entonces, al multiplicar allí, tanto aquí como aquí, me queda aquí la propiedad distributiva. Me queda Z por X más Z por Y. Y aquí X por 100 me queda 100X. ¿Ya? Entonces ahora voy a despejar. Tengo X acá y tengo X acá. Entonces voy a pasar esto, como está sumando, lo paso a restar. Por lo tanto, me queda 100X menos ZX. Y acá me queda ZY. Entonces, ahora aquí tengo ZY. Y voy a sacar factor común. Tengo factor común acá, X. Entonces escribo X, acá me queda 100 menos Z. Entonces, ahora como recordemos, me interesaba despejar a X. Acá tengo X multiplicando con esta expresión. Entonces, como esto está multiplicando, yo lo paso a dividir acá. Y pues me queda lo mismo en realidad. Entonces tengo aquí ZY y acá me queda 100 menos Z igual a X. ¿Ya? Entonces aquí hemos encontrado una expresión algebraica o una fórmula que bueno, esta es una Z. Que la podemos usar y sustituir los datos de un solo. Ya, recordemos que Z era el porcentaje y era 12%. Y bueno, está multiplicado por Y eran los gramos de disolvente y eran 250 gramos. El 100, que es la constante, menos Z era 12%. Entonces eso nos debe dar la masa de disolvente, de soluto, perdón. Entonces lo escribo, lo digito acá y me queda 34.0909090, que es la misma respuesta. Entonces ustedes pueden, bueno, sí, bueno, más directamente pueden usar esta fórmula y no hacer el procedimiento anterior ni la regla de 3. Nada más tendrían que pues, aprenderse esta fórmula. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice así. Calcule la masa de sulfato de níquel que hay en 200 mililitros de disolución a 6% de sulfato de níquel. La densidad de la disolución es de 1.06 gramos sobre mililitros a 25 grados Celsius. Entonces los datos que nos dan ya los tengo acá marcados, son 200 mililitros de disolución, o sea, nos están dando el volumen de la disolución. También nos dan un porcentaje que cuando no dice, no especifica qué porcentaje es, se asume que es el porcentaje en masa. ¿Cierto? Están dando el porcentaje. También nos dan la densidad de la disolución. Entonces, teniendo la densidad de la disolución y teniendo también su volumen, nosotros podemos calcular la masa de la disolución haciendo uso de la fórmula de la densidad. Entonces tenemos que la densidad es igual a m sobre v. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la densidad y el volumen, podemos calcular la masa. Como lo que nos interesa es la masa, nos quedará lo siguiente. Densidad, bueno, este está dividiendo, pasará a multiplicar. Entonces me quedará multiplicada la densidad por el volumen. Eso será igual a la masa. Ahora, sustituyendo datos, yo tengo que la densidad es 1.06 gramos sobre mililitros multiplicado por el volumen, que es 200 mililitros. Entonces, al multiplicar, bueno, esta es una L, al multiplicar se me eliminan los mililitros, me quedan los gramos, entonces multiplico 1.06 por 200 y me queda 212. Entonces, 212 gramos es la masa de la disolución.
Entonces ahora podemos hacer uso del porcentaje en pesos para poder calcular la masa de sulfato de níquel, que el sulfato de níquel pues es el soluto. Entonces tenemos que el porcentaje en masa de soluto es igual a M2, que recordemos para nosotros era la masa del soluto sobre la masa de la disolución. Y esto multiplicado por 100%. Entonces allí simplemente sustituyo los datos y observo que, bueno, lo que no tengo es esto. Entonces esto voy a despejar. Entonces voy a hacer el despeje primero y luego voy a sustituir los datos. Entonces observo que esto está acá. Multiplicando pasará a dividir. Entonces me quedará porcentaje en masa. Esto está multiplicando, pasará a dividir. Entonces me queda sobre 100%. Y esto es igual a M2 sobre masa de la disolución. Entonces, como dije, lo que me interesa es M2. Yo puedo despejar. Bueno, aquí voy a hacer un cambio otra vez. Tengo M2 y aquí tenía masa de la disolución. Como esto está dividiendo, pasará a multiplicar acá. Pasará a multiplicar al numerador de la fracción y me quedará masa de la disolución multiplicada por el numerador, que era el porcentaje, en masa, y todo esto dividido entre 100. Y ahora sí, ya puedo sustituir los datos y obtener la respuesta. La masa de la disolución era 212 gramos. Entonces me queda acá 212 gramos multiplicado por el porcentaje, que aquí está de 6%, 6.00% entre 100%. Entonces esto será igual a lo que me dará aquí en la calculadora. 212 por 6.0%. Voy a escribir otra vez. Voy a poner 100% abajo de un solo. Ahí está. Error. Entonces esa es la respuesta. A sustituir los datos yo obtengo 12.72%. Por lo tanto, la masa del soluto es 12.72 gramos. Como se me cancela el porcentaje, nada más me queda gramos. Por lo tanto, esta es la respuesta. Así es como hemos dado solución al problema. Entonces la masa de esta sustancia es esta. Utilizamos la fórmula de la densidad porque muchas veces, bueno, en varios ejercicios usaremos la fórmula de la densidad y luego sustituiremos y despejaremos o encontraremos lo que nos interesa. Ahora tenemos el siguiente ejercicio que dice así: ¿en qué volumen de una disolución de nitrato de hierro 3 a 15% hay 30 gramos de nitrato de hierro 3? Nos dicen que la densidad de la disolución es de 1.16 gramos sobre mililitros y nos dan una temperatura, 25 grados Celsius. Entonces te invito a que les pongas pausa al vídeo y luego vuelvas y compares tu respuesta. Vas a intentar resolverlo y luego comparamos la respuesta con la que voy a obtener a continuación. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden volumen. A esto vamos, a buscar volumen. ¿Qué nos dan? Nos dan el porcentaje. Como dije anteriormente, si no dice la unidad, se refiere al porcentaje en masa. También nos dan 30 gramos. 30 gramos es el soluto. ¿Qué más nos dan? Nos dan la densidad de la disolución. Entonces, esta es la densidad de la disolución. Entonces lo que haremos es escribir la fórmula y sustituir los datos que nos dan
y encontrar la masa de la disolución, porque eso es lo que no tenemos acá. Y a partir de la masa de la disolución podríamos calcular su volumen, teniendo la densidad. Entonces tenemos que el porcentaje, no me quiere escribir esto, el porcentaje en masa es igual a la masa de soluto expresada en gramos sobre la masa de la disolución, y esto multiplicado por 100%. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo el porcentaje, ¿cuánto era? 15%, no, 15.0%, no, aquí nada más voy a escribir 15. Y también tengo los gramos de soluto, que son 30 gramos del soluto. Y la masa de la disolución, pues no la conozco. Y eso es lo que voy a despejar por 100%. Entonces, haciendo el despeje, me quedaría lo siguiente. Esto aquí está dividiendo, pasará a multiplicar acá. Entonces me quedará la masa de la disolución. Bueno, acá no quedará nada. Masa de la disolución multiplicado por 15%. Ahora este 15% está multiplicando, yo lo pasaré a dividir acá. Entonces es como hacer un cambio. Entonces me quedará masa de la disolución, y me queda 30 gramos. Y abajo, como dije que va a ser como un cambio, aquí me queda 15% multiplicado por 100%. ¿Ya? Entonces allí al meter esos datos a la calculadora estaría obteniendo la masa de la disolución. No salió ahí. Entonces yo lo escribo. Y escribo 15%. Y me da 200. Entonces, como tenemos la densidad de la disolución y también tenemos la masa de la disolución, que eran 200 gramos, nosotros podemos averiguar el volumen de la disolución haciendo uso de la densidad. Entonces lo voy a escribir por acá y tengo que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, como lo que me interesa y es el volumen, yo voy a despejar. Lo que haré es un cambio. Entonces, este lo paso para acá y este que estaba acá lo paso aquí. Entonces me queda, a ver, volumen es igual a m sobre la densidad. Ahora lo que me corresponde nada más es sustituir datos. Entonces, yo tenía que la masa era 200 gramos, que la calculamos hace unos minutos, hace unos segundos más que todo. Entonces tengo la masa 200 gramos. También tengo la densidad que ya me la da el enunciado. Es 1.16 gramos sobre mililitro. Entonces, al meter esos datos a la calculadora, yo voy a obtener la densidad, el volumen. Se me van gramos con gramos. Y bueno, yo meto a la calculadora y me da 200 sobre 1.16 y obtengo 172.4 aproximadamente. Entonces será 172.4 mililitros. En conclusión, el volumen de la disolución será igual a 172.4 mililitros aproximadamente. Entonces allí está, a veces hay ejercicios que hay que usar densidad, a veces no, simplemente se trata de sustituir y despejar, como lo que vimos en el ejercicio número 2, bueno, en el número 1, que era también solo de sustituir. El más sencillo, estos ya llevan la densidad involucrada. Bueno, estos han sido los ejercicios que hemos hecho del porcentaje en masa. Si tienen dudas, pueden dejarlas allí en los comentarios o escribirnos a nuestra página de Facebook, que estará allí en la descripción de este video. Y bueno, nada más, esto ha sido el video de hoy y nos vemos hasta la próxima. A ver, yo voy a dejar así. Ahí está.